Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos las actividades de esta segunda semana de la unidad número 1. Vamos a iniciar presentándoles el material de apoyo y vamos a ir viendo un tema que es bastante neurálgico, bastante interesante, el saber y entender cómo es lo que nosotros vivimos, qué es una vivienda, cuáles son las características. Muchos de nosotros tenemos una conceptualización un poco ambigua en cuanto al qué es una vivienda, que es la conceptualización de una vivienda. Y obviamente aquí, en función del Ecuador, nosotros tenemos tres regiones naturales y tenemos la región insular. Cada uno de estos sectores tiene una forma diferente de construir sus viviendas, o la población ha tenido diferentes modelos, diferentes tipos de construir sus viviendas, debido a que obviamente cada uno cuenta con diferentes características, por el calor, por la humedad, por el frío, por determinadas situaciones, incluso por los insectos, por animales, por depredadores. Obviamente el hombre ha ido construyendo su habitación, su habitáculo, su vivienda de diferentes características. Vamos a ver a continuación una serie de conceptos en función de este tipo de actividades. Y vamos a ir viendo la distribución y tipos de vivienda. Desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental. En ella se asientan las personas y sus familias, se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo o de estudio, como lo están haciendo ustedes en la actualidad. La construcción y distribución de la vivienda en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población, el aumento del número de habitantes y la movilidad de personas hacia las ciudades, especialmente a las ciudades grandes. Ha creado una fuerte presión por las viviendas, una fuerte necesidad. Las provincias donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, en menor medida los ríos y también el oro dentro de la demografía de nuestro país. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivale al 72.7%. La vivienda tipo departamento representa solamente el 9.1%. Viviendas más precarias como el cuarto de inclinato, mediagua, rancho, covacha y choza suman el 17.8%. Una cifra bastante significativa si nosotros vemos los porcentajes anteriores. La vivienda propia se sitúa en un 67.4%, la alquilada en un 23%. Estos datos no son reales, puesto que existe una problemática en el Ecuador. Estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones estadísticas, porque hay personas que tienen varias viviendas. Y por otro lado, hay una enorme cantidad de personas que no tienen ningún tipo de vivienda. Entonces, esas son las características en las cuales estos datos se vuelven inconstantes, se vuelven irreales. Entonces, tocaría levantar, de hecho, al INEC le tocaría desarrollar un proceso de levantamiento de información un poco más exhaustiva para ver realmente en manos, por ejemplo, cuántas personas, una persona, por ejemplo, cuántas casas tiene, cuántas viviendas tiene. Entonces, y es obviamente en función a eso, obviamente establecer parámetros de porcentaje estadístico en el cual obviamente se sustente de una mejor manera la información. Aparte de la vivienda o concomitante a las viviendas, es necesario que cada una de estos habitáculos cuenten con servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? En este caso es el alcantarillado, es el agua potable, es la luz, hoy en día el internet, el teléfono son parte de los servicios básicos. En este sentido, el número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es entre 4 y 5, pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y también la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilitan la provisión de alcantarillado y de agua potable.
La provisión de agua entubada dentro de la vivienda urbana supera el 70%, es un número bastante, un porcentaje bastante alto, mientras que en la ruralidad, en el sector rural, apenas llega al 20%. El servicio de electricidad, cuya provisión resulta más fácil, tiene cobertura muy amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99,8% en el sector urbano y el 90,8% en el sector rural. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para las casas, por ejemplo, dentro de la construcción, dentro de las estructuras, por ejemplo, utilizan el bareque en la costa ecuatoriana. Esto como características fundamentales del desarrollo, cómo están constituidos también los servicios básicos dentro de las viviendas. La necesidad de mi vivienda, eso es una de las características fundamentales que tienen todas las personas, todos los ciudadanos, la mayoría de la población, obviamente carece de este tipo de viviendas, carece de estos habitáculos que les permita mantener una vida digna. En ese sentido, las necesidades de la vivienda, mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mí y también para mi familia. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque o el ladrillo, con habitaciones cómodas para los familiares, con alcantarillado y también con agua potable, servicio higiénico y de electricidad, teléfono y ducha con agua caliente y provisión de gas. También es importante que mi familia mantenga relaciones de respeto y convivencia con los vecinos que todos tengamos acceso a lugares de socialización o lugares sociales de recreación y esparcimiento como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Por fin, nuestra vivienda debe también tener acceso al transporte público y a sitios en donde se puedan realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparación de electrodomésticos, entre otros servicios adicionales concomitantes que le permita al ser humano desarrollar una vida cómoda y obviamente también a través de la vivienda aplicar este precepto que se encuentra en la Constitución, que es el buen vivir o el summa causa. La disponibilidad de servicios higiénicos y ducha ha registrado avances notables. El 62,2% cuenta con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10,3% tiene en uso común. El 55% de las viviendas disponen de ducha en uso exclusivo, pero el 33% no la tiene. El 12% la usa en común. Eso quiere decir que la ducha es común. La cobertura de servicios telefónicos solo llega a la mitad de la electricidad, de los datos de electricidad que teníamos anteriormente. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía móvil o telefonía celular ha permitido mayor cobertura en cuanto a comunicación por este medio telefónico. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, costa y sierra, prácticamente la mitad de la vivienda no dispone de servicios de agua potable y de eliminación de aguas servidas, pues la mayoría tiene pozos sépticos o tienen otra manera de deshacerse las aguas servidas. En cuanto a los servicios estratégicos, los servicios estratégicos que deben tener todos y cada uno de estas viviendas. Otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y en el cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad, los accesos a establecimientos educativos, a salud, a comercio, áreas de esparcimiento y servicios de recolección de basura. El principal contraste entre las viviendas urbanas y las viviendas rurales es la marcada diferencia de los servicios de recolección de basura, en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales a 40 carros recolectores diarios en las ciudades. Entonces existe una desigualdad, una inequidad en cuanto a los procesos de recolección de basura en tanto si nosotros comparamos las zonas rurales con las zonas urbanas. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mucho mayores que los sectores rurales, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales. Y dentro de eso, por ejemplo, el COTAD, como una de las reglas, como una de las leyes orgánicas en cuanto a la estructuración de los diferentes territorios,
obviamente busca que todos y cada uno de los pueblos, de cada uno de los ciudadanos, estén atendidos de forma prioritaria por el Estado o por los gobiernos seccionales, denominados gobiernos autónomos descentralizados o GATS, tanto los GATS provinciales, los GATS parroquiales, los GATS municipales, entre otros. Entonces son parte de la descentralización y este proceso de descentralización busca sin duda que todos y cada uno de los servicios no se los realice de una forma concentrada en una determinada ciudad, considerada como capital, sino más bien que se lo haga de forma descentralizada en cada una de las localidades donde existe mayor hacinamiento de personas, donde existe una gran cantidad de personas las cuales conviven unas con otras. Esto en cuanto a ese tema importante, pero vamos a ir analizando, vamos a ir viendo en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo un poco más en cuanto a los tipos de vivienda en nuestro país. Es importante ver también, es importante analizar cuáles son los tipos de vivienda que deben existir o que existen en nuestro país. Y vamos a ver, aquí tenemos un mapa temático en cuanto a los tipos de viviendas en el Ecuador. Y aquí nosotros podemos observar lo que es las tres zonas con las cuales cuenta nuestro país, que son costa, sierra, oriente y también el sector insular o nuestras Islas Galápagos. Cada una tiene una forma diferente, como les había mencionado al inicio, en cuanto a la construcción de sus viviendas, de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su clima. Obviamente cada una de ellas tiene una forma diferente en cuanto a la construcción. En cuanto a los tipos de viviendas en el Ecuador existen diferentes tipos de viviendas. En el sector rural, en el sector urbano, por ejemplo, en el sector rural existen viviendas de paja, de caña, de adobe, de madera, entre otros materiales, dependiendo el lugar donde vayan a ser construidas. Mientras en la ciudad se construyen complejos habitacionales donde viven muchas familias como altos edificios, casas pequeñas, grandes bloques de ladrillos habitacionales, tanto en el campo como en la ciudad, se usan diferentes materiales de construcción que le dan a las viviendas más fuerza y resistencia, tales como el cemento, el ladrillo, bloques, acero, caña, guadúa, paja, entre otros. En este sentido, cómo se van construyendo. Ustedes podrán observar por ejemplo, las casas las que se consideran o están dentro o consideradas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC, hay muchas casas coloniales, que son prácticamente las paredes construidas por tapiales. Entonces, el ser humano, desde el aparecimiento de la agricultura, obviamente ya se fue quedando en un solo sitio y tuvo necesidad de ir construyendo casas. Ya no tenía esa necesidad o le pareció deficiente vivir en cuevas o vivir debajo de determinados arbustos para poder sobrevivir y empezó a construir casas, empezó a construir viviendas y de ese proceso obviamente se desarrollaron una serie de procesos en los cuales ha ido evolucionando hasta la actualidad. Si nosotros vemos dentro de las diferentes culturas, por ejemplo, nosotros podemos ver a nivel global, a nivel mundial, cómo se han ido construyendo, por ejemplo, las grandes pirámides. Las pirámides prácticamente son construidas y fueron construidas a mano. Y estas obviamente están construidas a base de piedras talladas. Lo mismo sucede acá, si nosotros venimos un poco más en nuestra era, por ejemplo, en el Imperio Romano. Ustedes ya pueden observar todas esas grandes edificaciones que hoy son prácticamente son museos, son testigos inmutables en cuanto a las culturas, cómo fueron creciendo, cómo fueron construyendo sus viviendas, cómo tenían pasadizos, por ejemplo, el famoso Coliseo Romano, que la mayoría de ustedes en algún momento habrá podido observar en imágenes. Entonces, cómo está construido, cómo fueron construidos de varios pisos. Y obviamente simplemente a través de piedra tallada y también de adobe. Como, igual como la mayoría de casas que nosotros tenemos acá en nuestro entorno social. Prácticamente toda esta técnica, toda esta tecnología, obviamente lo trajeron los españoles cuando se dio este proceso de conquista. Ustedes pueden ver todas las casas que nosotros tenemos con carácter colonial,
obviamente son parte de la estructura arquitectónica que nos dejaron como legado también los españoles hasta nuestros días. Por eso esas casas son prácticamente al ser consideradas patrimonio, obviamente son una de las más grandes y más imponentes muestras históricas en cuanto a la construcción de viviendas se refiere. Nosotros hemos visto en cada una de estas, vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando y en esta última etapa de nuestra clase nosotros vamos a ver el significado de la vivienda, vamos a ver una investigación en cuanto a los temas fundamentales más determinantes en cuanto al desarrollo de la vivienda, porque una vivienda no solamente es un lugar donde yo voy a ir a vivir, donde yo voy a ir a dormir, donde yo voy a ir a descansar. Una vivienda se transforma en muchas cosas y obviamente provee a la persona que lo tiene, obviamente provee en un espacio en el cual obviamente una persona tiene que relajarse, tiene que recargar energías y obviamente se transforma en un entorno social sumamente habitable. Y dentro de estas características vamos a ver el significado de la vivienda. La vivienda está presente en la cotidianidad de la vida de cada una de las personas. Es el lugar donde se llevan a cabo la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, en donde se duerme, se come, se guardan las pertenencias y el lugar al que regresa al final de la jornada laboral. Sin embargo, la vivienda tiene un significado psicológico profundo, más allá del puramente instrumental de cobijo y lugar donde se desempeña la conducta doméstica. A través de la vivienda tiene lugar la satisfacción de numerosas aspiraciones, motivaciones y valores personales, manifestándose este lugar y sus contenidos como un espejo de shelf. Vamos a ver ya más adelante en qué consiste, tal y como obviamente señala el investigador Cooper dentro de todos estos procesos de análisis en cuanto al impacto psicológico que genera la vivienda. Ustedes sabrán, y muchos de ustedes obviamente tendrán ese impacto psicológico. Hay un impacto psicológico para la persona que no tiene vivienda y hay un impacto psicológico para la persona que tiene vivienda. Muchos de nosotros, muchos de ustedes no tendrán vivienda, vivirán rentado, vivirán arrendado, como se conoce normalmente. Esto genera un impacto psicológico bastante negativo en la persona, pues la persona vive con sobresalto en el día a día, que obviamente tiene que cancelar la renta, que tiene que cancelar el arriendo. Y obviamente esto le genera problemas psicológicos. Mucho ahora que nosotros tenemos una serie de dificultades en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a la parte de evolución económica. Entonces, va bastante a una afectación en cuanto a la implicación de la vivienda. Para las personas que tienen vivienda, por el contrario, tienen un poco más de relax, un poco más de tranquilidad, pues obviamente al tener una casa propia, muchos de ellos obviamente arriendan, se transforman en negocios y otras actividades económicas que les permite también subsistir y obviamente generar un poco más de tranquilidad psicológica. Por consiguiente, la vivienda no consiste exclusivamente en un conjunto de paredes estructuradas al azar o sistemáticamente, sino que la estructura física de la vivienda se adapta para lograr una mayor satisfacción con la misma. Es decir, las personas eligen una vivienda más grande o más pequeña con un número u otro de dormitorios. La decora a su gusto, la desarrolla, obviamente la construye de acuerdo a sus necesidades para conseguir una adaptación más satisfactoria en ese lugar donde va a subsistir. Pero la vivienda no es solo un ambiente físico, sino que también es un concepto cognitivo, efectivo y social. En este sentido, habría que considerar que la vivienda es un lugar en términos de center en el que, además de los atributos físicos, se produce una relación entre estos, las acciones que se dan en el lugar y las concepciones que tienen las personas sobre este lugar, sobre el entorno en el cual desarrolla todas sus actividades. El hecho de que la vivienda sea algo tan complejo en el que interviene un gran número de variables hace difícil establecer una definición exacta a la cual podríamos atribuir a la vivienda.
En este sentido, Sixsmith habló de que debido a la gran variedad de definiciones de vivienda, es complejo y diverso. Sin embargo, la misma autora plantea que existen 20 categorías que dan significado a la vivienda, las cuales se articulan en tres grandes bloques, tales como personales, sociales y también físicos. Esos son los tres aspectos fundamentales o los tres bloques sobre los cuales se establece el concepto de una vivienda. Por su parte, Hardware realizó un estudio en el que se pretendía responder a la pregunta, ¿qué es la vivienda? Para ello utilizó un sistema en el que participantes debían agrupar por similaridad 85 tarjetas que contenían cada uno de ellas un significado de la vivienda. Como resultado, obtuvo 9 dimensiones que dan significado a la vivienda, 9 conceptos diferentes. Las dimensiones son la vivienda como intimidad, como red social, como identidad, como privacidad y refugio, continuidad, lugar personable, base de actividades y lugar para niños y su estructura física. Esas son las características en cuanto al desarrollo de esta conceptualización. En consecuencia, una vivienda no es no es lo mismo que un lugar, tal como propone Giehold. Una vivienda es una estructura física, mientras que un un hogar es un conjunto de significados culturales, demográficos y psicológicos que las personas asocian a dicha estructura física. Muchos de ustedes en un hogar construyen su propia identidad, construyen su propia forma de pensar, su propia cultura, su propia religiosidad y muchas actividades dentro de cada uno de estos hogares. Entonces, el concepto de vivienda y el concepto de hogar tienen pese a orientarse hacia un mismo objetivo, obviamente tienen sus conceptualizaciones o sus percepciones totalmente diferentes. En cuanto a la identidad en función de la vivienda, siguiendo las ideas de Gifford, el hogar es algo central para la identidad, ya que forma parte de quiénes son las personas, un símbolo de self. La vivienda como símbolo de identidad hace referencia a la idea de que la vivienda tiene como una de las funciones simbolizarse cómo se ven las personas y cómo les gustaría ser vistos por los demás. Entonces también es parte de una aceptación dentro de una sociedad. Ustedes construían su casa, obviamente, con una percepción es cómo a ustedes les verían el resto de personas. Tenemos un cierto apego en cuanto al desarrollo de lo social, de la sociedad. La vivienda, según Américo y Pérez López, es un lugar que expresa tanto la identidad personal, es decir, la identidad de los residentes, como la identidad social, la pertenencia a un determinado grupo o estatus. La identidad personal se refiere a cómo es la persona, sus sentimientos, sus pensamientos, entre otros. ¿No les ha causado o no han tenido esa percepción, por ejemplo? Cuando de pronto una chica o una mujer les invita a su casa o a su departamento, sea propio, sea arrendado, y ustedes van viendo, ustedes ingresan a un departamento, por ejemplo, de una mujercita, y ustedes van a ver o van a notar que cada detalle tiene una razón de ser, va construyendo su propia identidad. No decimos que todo está limpio, que si yo, tiene un tapete en el piso de bienvenida, tiene diferentes adornos, tiene una sala muy bien escogida y una serie de cosas que le hace ver que es una persona bastante detallista. Y de hecho, las mujeres son bastante detallistas en función de los diferentes toques que tienen que dar a su hogar. Cosa diferente que es con un varón. Tiene de pronto elementos un poco más rústicos, algunas otras estructuras un poco más determinantes, en el cual lo hace construir también su propia identidad en función del lugar en donde vive, en donde va a residir. Como habíamos dicho, la identidad personal se refiere a cómo es la persona, sus sentimientos, pensamientos, entre otras características, mientras que la identidad social se refiere a algo grupal, es decir, hace referencia a los demás.
Con la identidad social, las personas se reconocen en torno a distintos grupos, como puede ser la pertenencia a un cierto estatus social. La vivienda de alguna manera pone en evidencia el estatus y, por tanto, este aspecto de la identidad social, tanto para la teoría de la identidad social como para la teoría de la identidad. El self es reflexivo y puede ser concebido como un objeto individual o como una categoría social. Respectivamente se ha denominado identificación o autocategorización dentro de los aspectos de una vivienda. Y en la parte final ya de nuestra clase vamos a ver este último tema. En este sentido, se puede determinar o se ha estudiado por otro tipo de identidad, la identidad del lugar. La identidad del lugar trata de una subestructura de la propia identidad de las personas que consiste básicamente en cognociones sobre el mundo físico en el que vive. En el núcleo de tales cognitivos relacionados con el medio físico, continúan planteando estos autores, está el pasado ambiental de las personas, un pasado que consiste en lugares y sus propiedades que han servido instrumentalmente en la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas, sociales y también culturales dentro del desarrollo y formación de la persona. Existe evidencia de que el uso del lugar para el mantenimiento y continuidad de self, además de para crear, simbolizar y establecer nuevos selves, la vivienda refleja quién son las personas, pero además forma parte del desarrollo de la identidad. El hecho de que la decoración del interior, justo de lo que les había dicho, les había hablado, de la casa permite expresar ciertos sentimientos de los habitantes acerca de sí mismo, ha sido reconocida. Se constituye o se construye la vivienda en base a la preferencia, la personalidad, la experiencias vitales y características sociales. Sin embargo, dicha vivienda también contribuye a la identidad que van generando el grupo de familias o grupo de personas que viven en este tipo de estructuras. Por ejemplo, si una persona consigue un hogar como siempre lo había deseado, sentirá orgullo y bienestar. Y si no es así, se adaptará al lugar cambiando incluso hábitos de vida conforme a sus características. Esas son una de las etapas también que el hombre tiene esa facultad para adaptarse. Muchas de las veces, mucho más cuando nosotros no somos propietarios de viviendas, nosotros tenemos que adaptarnos no solo al habitáculo al cual nosotros vamos a rentar, sino también al grupo social al cual obviamente está en nuestro alrededor. Si usted se pasa a una vecindad o se pasa a un edificio de apartamentos, usted tiene que adaptarse al modo de vida, a determinadas estructuras sociales, las cuales nos va a permitir obviamente generar un mundo más sociable dentro de la vecindad o de la buena vecindad que también debe predominar en estos grupos de habitación. Aunque la vivienda occidental refleja la identidad de todos sus residentes en mayor o menor medida, no todos los territorios de la vivienda se comparten de igual manera por todos ellos. Uno de los espacios compartidos por uno suele ser el salón, en el que crea una atmósfera social donde se muestran las visitas y extraños, la identidad social de los residentes. Se debe a que el salón es la zona de la casa con una privacidad menos restringida, es decir, es la zona abierta de las relaciones sociales, a la cual las personas muestra a los demás, por lo que cumplirá o cumpliría una función de ajuste a las relaciones sociales en cuanto a la relación entre personas, en cuanto a la relación entre grupos sociales. Para eso, obviamente, más adelante iremos analizando cada uno de los sectores de la casa y obviamente esto representa, cada uno tiene, esto es un sentir y una identidad propia, la cual va dotando cada una de las personas las cuales viven en determinadas viviendas. Esto en cuanto al desarrollo un poco conceptual, un poco más allá de una conceptualización fría o sistemática en cuanto con la conceptualización de vivienda.
Cada uno de nosotros construimos nuestra propia vivienda de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero buscamos que esa casa se transforme en un hogar. Ya sabemos que casa es uno y hogar es otro, donde nos sintamos bien, donde nos sintamos cómodos, sea bastante acogedor para nosotros, para las personas que nos rodean y otras características más. Así es que el momento de escoger una vivienda tenemos que tomar muchas consideraciones antes de decidirlo por tal o cual motivo. Esas son las conceptualizaciones que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de esta clase asincrónica correspondientes a la semana número 2 de esta unidad 1. Recuerden, por favor, que ustedes deben seguir revisando el material de apoyo y las clases explicativas a fin de que el momento que se acabe esta unidad, les recuerdo una vez más, ustedes tienen un examen, tienen un test final de la unidad y obviamente ahí se van a topar preguntas relacionadas a todos los 4 materiales de apoyo que ustedes tienen ya en su aula virtual. Señores y señores, no me despido de ustedes, más bien les invito a seguir en el proceso educativo durante esta noche y nos vemos en la hora de ciencias naturales a partir de las 8:40. Señores y señores, sigan con el proceso educativo.